Seguimos entonces trabajando con la página 19. Acá ya decimos la situación problemática, que ustedes la pueden desarrollar acá, pegarla en el cuaderno, como ustedes quieran. Hemos trabajado en esta situación anterior con una nueva función matemática llamada función cuadrática. Ya lo resalté, ustedes recuerden siempre resaltar, subrayar lo más importante. Si observamos su gráfica obtenida a través de tablas de valores, es una curva llamada parábola. Acá la guardé. Entonces esta curva, que no es la línea recta, que tiene una punta y baja, y fíjense que si nosotros trazáramos por el medio una recta, es igual para los dos lados, se dice que es simétrica, se denomina parábola. Estos bracitos, se dice, pueden ir hacia abajo, ya vamos a ver que pueden ir hacia arriba. Entonces eso es una parábola. Entonces lo tenemos que subrayar como algo importante. Vamos a esta definición, dice definimos una función cuya fórmula responde, o sea, tiene este formato que lo hemos visto en el problema anterior, f de x es igual a x al cuadrado más b por x más c, recién era t, puede ser cualquier letra la que va cambiando, pero generalmente ustedes saben que usamos la x, es una función, la vamos a subrayar, es una función cuadrática, también es importante, siendo A, B y C números reales. Entonces pueden ser esos números A, B y C, pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser fracciones, siendo A distinto de 0. ¿Por qué A tiene que ser distinto de 0? Porque si A es igual a 0, 0 multiplicado por x al cuadrado se cancela este término y me quedaría B por x más C. O sea, me queda una función lineal, una función afín. Y no, estamos con la función cuadrática, entonces siempre tiene que aparecer el x al cuadrado, cuya gráfica es una parábola. Ya sabemos lo que es una parábola, esta gráfica. Los términos de la función cuadrática reciben los siguientes nombres. Acá podemos escribir y o podemos escribir f de x, es lo mismo, f de x o y es igual a x al cuadrado más bx más c. Fíjense que tenemos tres términos, 1, 2, 3. El primer término le llamamos término cuadrático. ¿Por qué le llamamos término cuadrático? Porque tenemos un número que es un coeficiente multiplicado por la letra, que es x, elevado siempre al cuadrado. No va a ser ni a la tercera ni a la cuarta, al cuadrado, cuadrático. El segundo término se llama término lineal, porque tenemos un número multiplicado por la x, que es la variable, elevado a la primera, por eso no lo ponemos, por eso es lineal. Estos elementos que están adelante, que son números, que son coeficientes, pueden ser 1 también. Entonces diría 1x o directamente se pone la x sola, y entonces significa que el coeficiente vale 1. Y luego tenemos el tercer término, que es el término independiente, que va a ser un número real cualquiera. Entonces tenemos el término cuadrático, el término lineal, el término independiente. Bien, vamos a leer estas dos definiciones y después lo vamos a analizar en el gráfico que hicimos recién. Dominio. Dominio de la función cuadrática son los números reales, o sea, desde menos infinito hasta más infinito todos los números que conocemos. La imagen. La imagen de las funciones cuadráticas es un intervalo de números comprendido por los valores de y que toma la función. O sea, en este caso va a ser este intervalo de números. Todos los números en y que toma la función. O sea, que va desde el 25 hasta el 25, 40, 45, 40 otra vez 25, 0, menos 35. Entonces va desde el menos 35, que es el número más chico que tenemos, estaría por acá, el menos 35, hasta 25. Ese sería el dominio de la función. Bien, entonces dice, por ejemplo, analizamos en el ejemplo anterior. ¿Quién es el dominio de esta función? El dominio de esta función son los valores que toma en x. ¿Qué valores toma en x la función? Y toma el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Y el 6 por qué no lo consideramos? Fíjense, nosotros dijimos que nosotros estamos acá, lanzamos la pelota cae al suelo. Y este número está acá abajo. ¿A ustedes parece que la pelota puede atravesar el suelo? No. Entonces, por más valores que ustedes siguen dando, a propósito pusimos este valor 6, de 6 en adelante les van a dar valores negativos.
no son considerados en esta situación problemática, no me sirven, porque las pelotas no atraviesan el suelo, llegan hasta el suelo, lo máximo que pueden hacer es picar y hasta quedar en situación de reposo. Entonces, este valor no me sirve, este último valor. Entonces, en realidad, los valores que toma X van desde 0 hasta 5. Ese sería el dominio. Entonces, es un intervalo que vamos a marcar desde 0, punto y coma, hasta 5. Y la imagen es un intervalo que va desde 0 hasta el máximo valor que toma, que ¿quién es? 45. Entonces, 0 a 45. Y después, en la fórmula, que la volvemos a repetir, que tenemos arriba, me preguntan cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. A es el número que acompaña al término cuadrático. Entonces, en este caso vale menos 5. B es el número que acompaña al término lineal. En este caso es 20. Y C es el término independiente, que es 25. Bien, ahora vamos a ver un tema muy importante. La representación gráfica de una función cuadrática conocida sus elementos. Y ahora vamos a ver qué elementos tiene. Dice, para realizar el gráfico de una parábola f de x igual, otra vez, a por x al cuadrado más b por x más c, se deben calcular los elementos de la misma y luego representarla en forma aproximada. Vamos a trabajar con este ejemplo, que ustedes no lo tienen. Yo les pido por favor que lo completen en el cuadernillo. Y es f de x o y es igual a x al cuadrado menos 4x menos 5. Todos estos cálculos ustedes lo van a ir haciendo en una hoja aparte. Entonces, yo ya tengo preparada esta hoja. Dice acá, primero, punto 1, las raíces. Las raíces son las abscisas de los puntos de intersección de la gráfica Y y el eje X. Entonces, si nosotros vemos acá, en este caso, ¿cuántos sería el punto donde la curva corta el eje de las X? Fíjense que lo corta acá nada más, acá no lo corta porque está cortando el eje Y. Entonces tiene un solo raíz. Y entonces en la raíz hay un punto. Ese punto que tenemos acá es el punto 5, 0. Recuerden que la primera es la abscisa y la segunda es la ordenada. Entonces acá volvemos a la definición. Las raíces son las abscisas de los puntos de intersección de la gráfica con el eje X. Vale decir que la función toma el valor 0 para dicho valor de X. Entonces, ¿cómo le encontramos a las raíces? Y las raíces, sigue diciendo el apunte, las raíces o ceros de una función cuadrática, que pueden ser una, dijimos, o pueden ser dos, se calculan a través de esta fórmula. Esta fórmula se le llama resolvente, tiene distintos nombres y la van a estudiar de ahora para siempre y después de memoria. Por ahora la pueden ir viendo, pero siempre la van a utilizar. Entonces, ¿qué dice? Para encontrar x1 y x2, que serían las dos raíces, o sea, los dos puntos donde la parábola corta el eje de las x, y tenemos a las dos, es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de adentro de la raíz b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo eso dividido 2 por a. Recordemos que a, b y c son los coeficientes de la función cuadrática. Vamos a utilizar este ejemplo que yo les dije que lo agregaran en la fotocopia. Entonces el ejemplo dice x al cuadrado menos 4x menos 5. Entonces acá vamos a escribir cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. A es el número que acompaña a x al cuadrado. Como no hay nada, entonces a vale 1, no es 0, porque si fuera 0, 0 por x al cuadrado es 0, desaparecería el término y se deja de trabajar con la función cuadrática para transformarse en una función afín. Entonces el a vale 1. ¿Cuánto vale b? Es el que acompaña a la x a la 1, menos 4 con su signo, menos 4. ¿Cuánto vale c? Menos 5. Entonces ahora tenemos que reemplazar en esta función. Entonces,
¿Qué vamos a hacer? Menos b. Vamos a trazar una línea y dice menos b. Menos, dice la fórmula, y cuidado que el b es negativo, entonces lo tenemos que poner entre paréntesis, menos 4. Más menos, la raíz cuadrada de, quedó corta la línea, la alargo. ¿De quién? De b al cuadrado. B al cuadrado, ¿cuánto vale b? Menos 4, entonces menos 4, lo pongo entre paréntesis al cuadrado porque es negativo. Menos 4 por a que vale 1 por c que vale menos 5. Como es negativo lo ponemos entre paréntesis. Todo esto dividido a 2, siempre va a ir el 2, es un número que siempre va fijo, por a. Entonces 2 por 1, igual. Seguimos resolviendo, ustedes tienen que hacer todos estos cálculos siempre. Entonces, acá tenemos que suprimir el paréntesis, tiene un menos delante, menos al menos lo transforma en más, que haría 4 positivo. Más menos, la raíz cuadrada de, esto va a ser un poquito más largo, menos 4 al cuadrado, no es 4 por 2, 8, es 4 por 4, tantas veces me lo indica el exponente, entonces 4 por 4, 16, base negativa, exponente par, resultado positivo, 16. Ahora vemos que es una multiplicación. Entonces decimos 4 por 1, 4 por 5, 20. 20. Pero veamos qué número tiene, qué signo. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Es más. Dividido 2 por 1, 2. Resultó largo. Ahora vamos con esto. 4 más menos. La raíz cuadrada de 16 más 20 es 36, dividido 2. Esto es igual a 4 más menos la raíz cuadrada de 36. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 36? 6 por 6, 36, dividido 2. Y de aquí vamos a sacar dos resultados. El resultado de x1 y el resultado de x2. ¿Cómo calculamos x1? 4 más 6, utilizamos el signo de arriba que es más, 4 más 6 es 10. 10 dividido 2 es igual a 5. Entonces ya sabemos que x1 es igual a 5. Ahora vamos a calcular x2 con el signo de abajo que es menos. 4 menos 6 es menos 2 dividido 2. Y decimos menos por más, menos 2 dividido 2, 1. Entonces, x sub 2 es igual a menos 1. Y ya tenemos las dos raíces. 2. Vértice. Es el punto B de coordenadas x, b y b, porque se refieren al vértice, donde la curva pasa por ser creciente a decreciente o viceversa. Fíjense que va acá, si vemos el gráfico, va de creciente a decreciente. Este punto donde cambia, eso se llama vértice. ¿Cómo lo calculamos? Es un punto, entonces tenemos que calcular la x del vértice, que se calcula con esta fórmula, menos b dividido 2 por a, y la b del vértice, que tenemos que calcular f de x del vértice. ¿Qué significa? Que cuando obtenemos este valor, lo reemplazamos en la fórmula y vamos a obtener la y del vértice. Ahora se los demuestro acá. La x del vértice es menos b dividido 2 por a. Recordemos que b es menos 4, entonces sería menos 4 dividido 2 por 1. 2 por 1. Menos al menos es 4, 2 por 1, 2. 4 dividido 2 es 2. Entonces la x del vértice es igual a 2. Vamos con la y del vértice. ¿Cómo calculo la y del vértice? Este 2 que yo he encontrado lo voy a reemplazar en cada una de las x de la función. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría x al cuadrado. Ahora yo sé que x es 2. Entonces sería 2 al cuadrado menos 4 por x. La x vale 2. Menos 5. Igual. Separo en términos, tengo siempre tres términos. 2 al cuadrado, 4, menos 4 por 2, 8, menos 5. Esto es igual a
4. Voy a juntar lo que debo. Debo 8, debo 5, debo 13. Tengo 4 y debo 13, me queda menos 9. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la y del vértice es igual a menos 9. Entonces el vértice es un punto que va a tener dos coordenadas. La primera, la abscisa o la x, es 2 y la ordenada es menos 9. Eje de simetría. Es una recta vertical que pasa por el vértice y que divide a la parábola en dos ramas. Su ecuación es x igual a la x del vértice. Entonces lo que tenemos que saber es la x del vértice. Es lo que les decía yo recién acá. Imaginamos una línea que pasa por el vértice paralela al eje y que corta el eje x y la divide en dos partes iguales. Ese sería el eje de simetría. ¿Por qué eje de simetría? Porque es simétrico para un lado, para el otro. Quiere decir que si para acá hay dos cuadritos, para acá va a haber dos cuadritos. Si tomamos este punto, para acá hay 4 cuadritos, para acá va a haber 4 cuadritos. Entonces, ¿quién me determina el eje de simetría? La coordenada x del vértice. ¿Y quién me dio la coordenada x del vértice? Es 2. Quiere decir que el eje de simetría es un eje que pasa por 2 de las x. Y ya lo tenemos. Vamos con la ordenada al origen. Ordenada al origen es la ordenada del punto de intersección de la parábola con el eje y. Recuerden que cuando corta al eje x se llama raíz. Cuando corta al eje y se llama ordenada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 0 las funciones, o sea, todas las x tienen que valer 0 para encontrar la ordenada al origen. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos la fórmula. ¿Cuál es nuestra fórmula? Es y es igual a x al cuadrado menos 4x menos 5. Entonces, ahí reemplazamos la x por 0. Entonces me quedaría 0 al cuadrado menos 4 por 0 menos 5. Separamos el término y 0 al cuadrado, 0 por 0, 0, menos 4 por 0, 0, elemento absorbente de la multiplicación, menos 5. 0 menos 0, 0, menos 5. Esto es igual a menos 5. Quiere decir que el menos 5 de las y, la fórmula o la gráfica va a cortar, el eje de las y. Entonces, y es igual a menos 5. Y por último, la concavidad. Otra característica es si la parábola es cóncava o convexa, analizando el signo del coeficiente cuadrático. Vemos la fórmula y este es el término cuadrático. Vemos que es positivo. Dice, si a es mayor que 0, o sea, positivo, la parábola es cóncava o con ramas hacia arriba. Así se llama. Cóncava o con ramas hacia arriba. Acá tenemos este ejemplo. Esta es una parábola cóncava. ¿Por qué? Porque ha sido la representación de una función donde el número que acompaña a la x al cuadrado es positivo. Si a, que es el número que acompaña a la x cuadrada, es negativa, o sea, a menor que 0, acá recuerden que es positivo, y acá es negativo. Si la a es negativa, la parábola es convexa o con las ramas hacia abajo, como nos dio en el ejemplo. Esta sería una parábola convexa y esta es una parábola cóncava. Entonces, con estos parámetros nosotros vamos a dibujar la gráfica que necesitamos y vamos a ver qué es lo que queda. Bueno, ¿qué es lo que dibujamos primero? Y las raíces que encontramos. Primero x1 igual a 5. Entonces, acá yo ya he dibujado el sistema eje cartesiano, la x, la y bien enumerado, que no falte eso. Vamos al primero. x1 igual a 5. Marcamos 5. x2 es igual a menos 1. Ahí serían las dos raíces. ¿Sí? Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Encontrar el vértice de la parábola. Bien, ¿cuál es el vértice de la parábola? Es el punto 2 menos 9. Entonces, tomamos 2 para las x menos 9
para las y. Ahí tenemos. Bien, ¿qué otra cosa puedo graficar? Después lo vamos a ir marcando. El eje de simetría enseguida. La ordenada al origen es fundamental. Dice que corta al eje de las y en el punto -5. Entonces acá marcamos. ¿Está bien? Bien. El eje de simetría. El eje de simetría pasa por x igual a 2. Entonces en x igual a 2 yo tengo que marcar un eje paralelo al eje de las y siempre en línea de puntos. Siempre va a ser paralelo al eje de las y y perpendicular al eje de las x. Entonces, ¿tengo algo más? No tengo nada más. Entonces, con estos elementos la tengo que graficar. Fíjense que a mano alzada, porque no hay ninguna forma. Yo tengo que pasar la gráfica por ese punto, llegar a este y llegar al vértice. Quedó fea la pancita, si queda feo, la borran de nuevo y la vuelven a hacer. No hay otra manera. Ustedes tienen que hacerlo lo más aproximada posible. Entonces, yo voy a tratar de hacerla de la manera más aproximada posible. Y después, acuérdense que la otra que habíamos marcado, fíjense, acá tenemos el eje de simetría. ¿Cuántas unidades tenemos para allá? 1, 2 y 3. ¿Cuántas unidades tenemos hacia la derecha? 1, 2 y 3. Esta es la otra raíz que habíamos marcado. Entonces, fijémonos acá, en la ordenada del origen con respecto al eje de simetría. ¿Cuántas unidades hay? 2. 1, 2. Porque acuérdense que se cuenta de 2 cuadritos. Entonces marcamos 2 cuadritos para acá para que nos ayude. Y esto se llama punto simétrico de la ordenada al origen. Entonces eso nos va a ayudar para graficar. Entonces tenemos que pasar por esta y por esa. Entonces, hacemos así, así y así. Y más o menos, esto es aproximadamente, es una aproximación de la gráfica. Entonces tenemos que marcar sus elementos. Esta es una raíz. Esta es otra raíz. Esta es la ordenada al origen. Este es el vértice. Y este que está en línea de punto es el eje de simetría. Entonces, de esta manera podemos dilucidar la concavidad. ¿A es positiva o es negativa? Volvemos a ver la fórmula. La concavidad es positiva. A es positiva. A es mayor que 0. Positiva. Es positiva. ¿Qué número nos dio? 1 positivo. ¿Qué pasa cuando A es positivo y las ramas van hacia arriba? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cóncava o convexa? Cóncava. Entonces es cóncava. Eso lo podemos analizar cuando terminamos el gráfico. Y de esta manera podemos representar la función cuadrática, que es una parábola, con todos los elementos de la parábola. Raíz, eje de simetría, ordenada al origen y vértice. De esta otra manera la graficamos con la tabla. Nosotros si realizamos situaciones problemáticas generalmente lo vamos a hacer con gráfica. Si lo hacemos en forma esquemática, le decimos grafique la función teniendo en cuenta sus elementos, lo tienen que hacer de esta manera. Entonces de esta manera hemos visto la página 19, 20 y luego van a tener que hacer el trabajo práctico correspondiente a esto que queda indicado en la plataforma.